Hola a todas y todos. Vamos a iniciar la grabación de nuestro live que se va a transmitir a la noche, a las 7 de la tarde, por el canal de Cívica Popular en YouTube, que es nuestro nuevo espacio de contacto y de espacio de participación. Ya voy a sumar ahora a la Carla. Voy a ver si es que está por ahí, que nos va a acompañar hoy la Carlita Ahumada, de la coordinadora 8M. Por ahí va a venir la Carla. Está invitada la Carla. Esperemos que se nos una pronto. Estamos probando por mientras. Ella está invitada, así que vamos a probar. Aquí ya viene, me dijo por interno que ya venía, así que en un ratito va a entrar la Carlita y vamos a hablar hoy en día sobre, ahí viene la Carla, sobre una conmemoración muy importante. Ya lo habrán visto ustedes en otras publicaciones de otras organizaciones, pero ayer fue, la Carla tiene al revés, la cámara. Hola compañera, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y tú acá en la pieza de mi hijo buscando un Muy espacio? bien, súper, súper. Yo también corriendo antes de Sí. iniciar, estaba justo contando a quienes nos están viendo por mientras, que ayer fue un día conmemorativo para el mundo feminista, porque se conmemoraron un nuevo aniversario de la promulgación de la ley que se dictó en 1949 para dar el voto femenino, para permitir que las mujeres ya pudiesen votar a nivel general, porque primero fue todo un proceso en donde parte en el año 1930, por allá más o menos, cuando partieron con el movimiento de las sufragistas, como se les llamaba, se les da primero a las mujeres de aquella época el voto para la posibilidad de votar, de sufragar en las elecciones municipales, y finalmente, a través de la promulgación de la ley 9292 en el año 1949, un 8 de enero, se le otorga la posibilidad a las mujeres para poder votar a nivel general en las elecciones presidenciales y parlamentarias, que hoy lamentablemente es un derecho que puede incluso estar en peligro. O sea, no es obvio, así que siempre tenemos que estar atentas a que este derecho no nos sea negado. Hoy que queremos conmemorar este hito, mirando hacia el pasado, de cómo fue aquella época, pero sobre todo también mirando al presente. Por eso nos acompaña Carla hoy, porque el voto, incluso hoy, como señalaba, es un derecho que se debe seguir defendiendo, sobre todo en el contexto en el que estamos en Chile, en América Latina, con una democracia que está un poco bajo presión, ¿ya? Como decía, nos acompaña Carla. Ella es Carla Ahumada, ya ustedes la conocerán, sobre todo la gente de Valparaíso. Ella es socia activista y socia activa de la coordinadora 8M Valparaíso. Así que, ¿cómo estás, Carla? Por fin, así la tremenda Hola. introducción. Eh, Mucha, súper contenta de estar contigo, también por la labor que he ido siguiendo en estas últimas semanas en torno al Observatorio Mirar. Encuentro sumamente valorable que mujeres que participan activamente de la política, pero que también están en los territorios, sean quienes puedan tener una opinión en torno a los avances, retrocesos, proyectos legislativos, el movimiento también que se da dentro del sector parlamentario y que efectivamente puedan representar las demandas de las mujeres, mujeres que estamos constantemente ahí al servicio también de la lucha contra las diferentes violencias. Así que súper contenta de estar aquí contigo.
Muchas gracias, Carla. Bueno, tú has dicho algo súper importante para nosotras, bueno, desde el Observatorio Mira, tal como dice Carla, nosotras estamos como metidas dentro de la institucionalidad, poniendo ahí ojo a cómo se dan los avances a nivel legislativo y de políticas públicas, pero también es sumamente importante para nosotras poder hacer este cruce, este enlace con lo que es el trabajo en territorio, con las bases, con la gente, que nosotros podamos recoger aquellos testimonios, y creo que es un poco lo que se dio en la época de las sufragistas, cuando comienzan este largo camino que, como decía, fue primero para lograr el voto solamente en elecciones municipales y luego para conseguir el voto general. Pasaron que al menos unos 15 años entre ambos hitos, y creo que ahí fue muy importante poder llevar este discurso de poder ganar este derecho, no solamente a quienes no hubo que convencer, por decirlo de alguna forma, no solamente a quienes estaban en el poder, sino que también a quienes estaban en la sociedad, la ciudadanía, de que efectivamente las mujeres teníamos el derecho de poder participar en política, en democracia, así que, y es algo que nosotras venimos replicando, y obviamente la coordinadora 8M a nivel general, y obviamente en Valparaíso también están dentro como de este proceso, como de este poder, ya a veces yo digo evangelizar, no sé si está bien dicho, pero me gusta como decir evangelizar la palabra de la no violencia La en contra de las palabra, qué mujeres y bonita. de la defensa de los derechos. ¿Qué te parece tú de, Exacto. esta afirmación? Mira, a mí me resuena algo súper importante respecto al proceso del sufragismo en el siglo XX, que se sigue replicando en la situación actual política también y en general de las mujeres tanto que participan militando como la idea de que el ejercicio en el territorio también es política. Creo que como que yo sacaría a la mesa esos dos tópicos, ¿me entiendes? Porque el proceso sufragista efectivamente hubo que salir también a decirle a la gente que las mujeres tenían las mismas posibilidades, derechos, habilidades, etcétera, que algo que quizás todas lo sentimos muy naturalizado, sin embargo, épocas previas y todavía en la actualidad hay preceptos y roles que les son asignados a las mujeres y que la dejan fuera de la esfera pública, de la participación política, de la vinculación también y injerencia que pueden tener en el trabajo de derecho, o sea, en el trabajo legislativo, la participación, la representación. Hay muchos conceptos que todavía se mantienen ahí en discusión y en tensión, incluso muchos años después. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que creo que lo que estamos viviendo hoy día es un aprendizaje de que los avances en derechos de las mujeres son de procesos largos, están muy de la mano con la contingencia política también y el contexto social en el que están ocurriendo estos dos fenómenos, o sea, cómo ocurrió en el siglo, a principios del siglo XX, cómo esto va avanzando, cómo el voto no es pleno a la primera, y es lo mismo que nos ha ido ocurriendo también en los avances, por ejemplo, en derechos sexuales y reproductivos para las mujeres que ya habitamos desde el 2000 en adelante, que son diferentes discusiones, pero de largo proceso. Y yo creo que eso es uno de los aprendizajes que tenemos que recabar desde ese proceso político social que fue el sufragismo versus lo que nos está ocurriendo ahora. Que también las mujeres queremos avanzar en derechos, pero todavía estamos al debe en participación política, en interiorizar que lo que hacemos diariamente en nuestros trabajos, no sé, con las apoderadas, con los espacios vecinales, etcétera, o la militancia plenamente, también es acción política. Y creo que de ahí también es quizás el fenómeno que ocurrió en ese momento, porque cuando empieza a tomar fuerza la idea de que las mujeres debemos avanzar en derecho, cuando adquiere masividad, cuando nos vemos unidas, cuando estamos dispuestas a decir lo que se nos debe y por lo que queremos seguir luchando o lo que no queremos retroceder. Creo que de eso nos tenemos que aferrar también. Creo que es un aprendizaje súper relevante del proceso sufragista, que claro, se enmarca en espacios de élite, pero también se enmarca en el territorio cuando las mujeres ven y creen en que su opinión es válida y es relevante para la dirección del país en ese momento. Hoy día también.
porque estamos frente a una avanzada ultraderecha en donde es muy importante lo que tenemos que decir y es muy importante no dejar de decir lo que hemos hecho hasta ahora. Sí, yo creo que, bueno, en ese tiempo tú hablas acá, por ejemplo, de esto que son derechos de élite y lamentablemente fue así, tal como dices tú, son procesos largos, incluyen algunas al principio, pero, por ejemplo, cuando se implementa todo esto de la ley, se deja fuera, por ejemplo, a mujeres pobres, a mujeres que estaban en sectores rurales, a mujeres indígenas, y lamentablemente esa como dicotomía se sigue replicando hoy en día, porque nosotras siempre hablamos o lo hemos dicho en otros espacios, pero lo volvemos a repetir acá, del tema tan importante de la interseccionalidad, de la mirada que se tiene que dar a los distintos temas, o sea, ser mujer, por ejemplo, en el caso nuestro, que somos ambas profesionales, que estamos metidas en temas políticos, que, por ejemplo, tenemos una cierta estabilidad dentro de nuestras vidas, porque siempre uno nunca sabe, pero somos, y yo siempre me he dicho, somos parte de un sector, un grupo que somos privilegiadas, sobre todo nosotras, las abogadas, somos un grupo privilegiado. Y creo que eso es sumamente importante poder recordarlo. O sea, no podemos llegar y pararnos, y creo que ciertas esferas como que a veces se olvidan eso de que no vivimos la misma realidad de otras mujeres, y que o para otras mujeres, por ejemplo, ya el solo hecho de nosotras tener la posibilidad de emitir este programa a través de un canal de YouTube, para otras mujeres simplemente no es posible porque están en lugares, en sectores rurales donde no hay internet. O sea, creo que, y qué más hablar, por ejemplo, del tema de las mujeres migrantes hoy en día, por ejemplo, de las mujeres privadas de libertad, de las medioambientalistas, de las mujeres indígenas. O sea, no es lo mismo ser mujer hoy en día en nuestra sociedad, dependiendo de en dónde tú te desenvuelves, ¿ya? Entonces creo que eso es sumamente importante, siempre poder tenerlo presente, y ahí creo que nosotras, por lo menos, creo que coincidimos con la coordinadora, de nuevo, con el tema del trabajo en territorio. Nosotras desde el observatorio, si bien todas somos abogadas, pero la idea nuestra es poder hablarle a las personas, a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, que existen derechos, que existen instancias donde se puede participar políticamente, donde se puede hacer frente respecto de determinadas cosas. Y también vuelvo a lo que tú dices, de que hay espacios políticos que a veces uno no lo entiende como espacios políticos, pero son de todas maneras de una lucha de defensa de derechos. Con una amiga nos contaba, ahora hace poquito, no voy a decir quién, que estaban ahí en una lucha para defender el contrato de la profesora de su hija. Porque Ya. Sí. entonces, Algo que y se lo está que decía, repitiendo en todos lados. claro que se replica además en esta fecha en que se terminan los Justamente. contratos de los profes. Entonces, y ellas apoyaron, como apoderadas, apoyaron a la profesora porque consideraban de que era injusto. Entonces, ya finalmente ahí avanzaron en una etapa, y tú lo mencionaste también, desde las juntas de vecinos, desde la instancia, por ejemplo, de los colegios, de la participación como apoderados, como apoderadas, son espacios políticos. Entonces creo que es importante como considerar esto, y ahí sí que volver a tener como el ejemplo de las sufragistas que dieron esta tremenda lucha para que hoy en día muchas mujeres podamos participar de ese espacio, o de esa pequeña cuota de ejercicio de derechos. Pero hay otros espacios donde podemos avanzar, y creo que para allá también va nuestra idea de poder hacer y comentar esta materia, obviamente ligado con el contexto nacional y regional, pero también haciendo como un llamado en esta otra línea de poder ocupar otros espacios de participación.
Y ahí ya volviendo un poco con el tema de las elecciones, que es como cae de perogrullo, como con la temática de conmemoración que tuvimos ayer y que replicamos hoy. Bueno, las últimas elecciones, no solamente esta última del 2025, sino que en los procesos anteriores ya habíamos visto una alta participación de las mujeres, que incluso el voto femenino ha sido un voto decisivo en algunas elecciones, lamentablemente inclinando la balanza quizás para algunos lados donde nosotras nos podríamos preguntar, pero ¿cómo pasó esto? Respecto principalmente de la última elección, cuando el presidente electo tenía toda un historial de amenaza a los derechos de las mujeres. Entonces nos preguntamos por qué el voto femenino de todas maneras se inclina hacia esa arista, que fue lo que sucedió en la última elección, por qué la balanza se inclina hacia este tipo de candidatura y principalmente hacia el presidente electo, que es de ultraderecha. ¿Qué opinas tú que pasó en esta pasada, desde la elección pasada hasta ahora? ¿Qué fue lo que pasó? Porque en la elección de Gabriel Boric todas supimos de que él había ganado la elección gracias al voto femenino. ¿Tú crees que el voto femenino fue decisivo también en esta elección? ¿Y por qué el cambio radical en cuanto a ideología? Mira, yo como que sacaría a relucir tres cositas. Primero, creo que, y no hay que dejar de decirlo, yo creo que ha sido un periodo de mucho dolor a la memoria feminista y de la historia también del avance en derechos a las mujeres. Creo que muchas que estamos ahí en esos planos de mayor activismo, sentimos ahí un dolorcito grande, fue muy fuerte. Creo que también que por otra parte sería importante también, creo, como desde el movimiento feminista, que cuando salgamos también a territorio poder hacer aval de esta historia. Quizás a lo mejor no hablar de conceptos que todavía les son muy ajenos a la sociedad y que lo comprendemos, que no podemos venir siempre con esta avalancha así como de teoría, y quizás hablar también de cuánta sangre o cuánta lucha hubo de por medio de estos avances que han podido permitirnos hoy en día decir lo que pensamos a través de un voto. Creo que ahí hay que jugar harto con la información, que también ha sido clave para estos cambios en perspectiva y cómo ponderan las personas las ideas. Por ejemplo, esto de escuchar estos discursos de que, ay, ¿por qué están perdiendo el tiempo en el derecho al aborto cuando hay que hacer esto, A, B, C? Todos haciendo como la agenda legislativa de algún modo, y que sea ese el argumento cuando en realidad las mujeres tenemos súper claro lo que significa no tener decisión sobre nuestros cuerpos. Cuántas repercusiones genera ello. Entonces, es claro, es súper fuerte pensar, bueno, entonces las personas quieren avanzar en derecho, o las mujeres, de lo cual me estás preguntando tú, y por otro lado estén votando por un hombre que es declarado antiderecho, que tiene toda una negación de la plena representación y participación de las mujeres en la esfera pública. No me refiero solo a cargos políticos, sino que cargos de verdadera incidencia en cómo se mueve y se maneja el país hoy. O sea, tenemos más diputadas, tenemos más senadoras, tenemos más alcaldesas, pero también es importante que estén paradas en lugares decisivos, más representativos. Creo que todavía nos falta representatividad. Entonces, claro, obvio que me hace mucho ruido y me genera mucha discordia moral también el que tengamos hoy en día a portas un gobierno declaradamente de ultraderecha. Porque sabemos lo que significa, y también hay mucha duda, mucho entre, no sé si claramente temor, pero sí estamos todas ahí a la espera de saber qué va a pasar y cómo lo tenemos que enfrentar. Entonces, me pasa mucho que el tema de los discursos, el trabajar con el miedo, todo este patriarcado que lo tenemos tan en el cuerpo todavía, nos ha empujado a muchas mujeres que no tienen definición política quizás, o postura ideológica menos movibles, sino que fijas, puedan caer en esto, pues en estos discursos que se avalan del miedo, se avalan también del fake news,
se avalan del descrédito cultural que hay hacia las mujeres, que eso creo que, no sé si se ha hablado tal cual con estas palabras, pero creo que pasa también y nos está pasando y le va a pasar a las mujeres que están en cargos públicos, que se va a dar una seguidilla de humillaciones, descréditos, que se ha usado declarativamente por políticos en algún momento, en el fondo anulando la calidad de las mujeres. O sea, si hay políticos que están dispuestos a hacer bromas todavía en redes sociales, a hacer comentarios en una red social, en un tuit, anulando a las mujeres, creo que también se viene un clima súper así normalizado quizás de violencia discursiva, violencia simbólica. Entonces ahí yo creo que vamos a tener que estar atentas y poder hacer ver a la sociedad que en el fondo no quiere estar ni ahí con las feministas, que hizo mucho caso también de toda esta campaña pública que se ha hecho como de descrédito en el movimiento, etcétera, eh, pueda caer o no, pues, hacer saber cuando algo es violencia y no dejar de decirlo, porque la sociedad está muy pegada con el tema de la seguridad, la violencia, los asesinatos, lo cual obviamente me parece muy grave, pero el juego del empate con las violencias que viven estructuralmente las mujeres desde años y que todavía se mantienen con tanta fuerza, yo no creo que sea un tema menor frente al resto de la agenda. Entonces yo creo que ahí hay que estar diciendo, esto es violencia, esto no corresponde, queremos calles seguras, entonces tampoco queremos que maten a mujeres por ser mujeres, que no maten transexuales en la calle porque no tienen que comer y tienen que salir a ejercer comercio sexual. Volver a esa esencia de empatía de parte de la sociedad, de entender que toda violencia es grave y que repercute en la vida de las personas y que las marca familias. Bueno, el femicidio, ustedes saben, es uno de los delitos más atroces que nos ocurren hoy en día a las mujeres, y todavía hay como discursos paralelos en torno a las víctimas, y eso me parece grave. Esas cosas hay que empezar a cambiarlas y y empezar a tener fe que quizás todo esto, regresiones que puedan haber eventualmente, también generen impacto en las personas respecto a los derechos de las mujeres. Sí, ¿tú crees que, por ejemplo, esto que creo que lo mencionaste en alguna parte, de que los temas, los conceptos feministas están muy alejados de la sociedad? ¿Crees que haya como influido a aquello? O sea, a nosotros nos pasa igual, te lo pregunto casi como ya armando la respuesta nosotras mismas, igual lo hemos comentado, pero me gustaría igual como que me digas si estamos como en la misma línea, porque a nosotras nos pasa que, y a mí puntualmente lo digo en forma personal, por ejemplo, cuando uno llega y habla ahí como de perspectiva de género, la gente igual, hay gente que por falta de información te queda mirando como si estuvieras hablando en chino. Entonces, creo que ahí hay un factor sumamente importante y ya lo mencionabas y tú, de cómo llegar a la gente para que logre comprender de que estamos todavía sujetas a violencia, que aún cuando exista mucha participación, o no tanta, pero un aumento creciente de la participación femenina, sobre todo, por ejemplo, en tema electoral, que es lo que estamos viendo, ello no garantiza de ninguna forma la igualdad en la toma de decisiones, y que ahí es donde nosotras tenemos que apuntar, así como que existan más lideresas, que existan más personas que estén con esta comprensión incorporada de que nosotras como que no, como la típica de que de equipararnos, es que no me gusta el machismo ni el feminismo, pero es como, no es lo mismo. Entonces, como creo que es algo que es un fenómeno que nosotras creo que lo tenemos que evaluar, de no solamente como estar alertas, sino que también como un poco bajar hacia cuáles son las necesidades reales que tiene la gente, y por qué no empatiza con el discurso feminista. ¿Qué crees tú que han evaluado desde la coordinadora? Sí, claro, tú diste ahí en el clavo y es como lo que fui señalando ahí, dando luces, porque es cierto, o sea, creo que
para como, no es para hablar bien de nosotras, pero estamos en constante cuestionamiento ahí, no es como que nos olvidemos que sea algo relevante de hacer y en el fondo comprender también la mirada desde el que te escucha, no solamente con las ganas de que en verdad, como dices tú, evangelizar y que te crean todo lo que dices, sino que también generar debate, pero debate en positivo, no a partir por ejemplo, el hater que sale en redes sociales o el que banaliza las luchas feministas o el que ridiculiza las expresiones también, incluso artísticas o de cualquier índole, que ha avanzado el feminismo en estos años, símbolos, etcétera. O sea, yo creo que, bueno, las redes sociales en general para cualquier movimiento con perspectiva de derecho humano, aquí ya hablo más a nivel global, genera ese rechazo y hay gente que está, bueno, aparte de los bots, hay gente que está disponible a odiar gratuitamente simplemente porque algo leyó en otra parte o no le pareció, o en realidad nuestros discursos no son favorecedores para sus privilegios, y eso también hay que decirlo. Gente que no nos quiere simplemente porque nuestra lucha y nuestra denuncia cuestiona sus privilegios. Y obviamente a lo largo de la historia cualquier movimiento que muestre masividad, seguridad y buenos y planteamientos que en el fondo resuenen en la sociedad van a ser amenazantes para ciertos grupos. Entonces, obviamente la forma más expedita hoy en día de poder generar este como antifeminismo va a ser a través de las redes sociales, a través de un meme, a través de la historia contada con la parcialidad que tiene la persona que no le gusta nuestra ideología. Entonces, todos estos fenómenos siguen. Yo creo que, como te decía, durante la historia ya se han dado en otros formatos. Fue la eliminación, la censura, la persecución, la tortura. Ahora, claro, quizás no son, pareciera para el resto de la gente algo tan violento que, no sé, te puedan exponer en redes sociales o que puedan hacer un meme de una diputada o que puedan malinterpretar una declaración en un diario, etcétera, miles, o aspectos de la vida privada. Entonces la violencia está sumamente masificada a través de las redes sociales y creo firmemente que eso ha repercutido en la opinión general del el ciudadano de pie, con el que uno está todos los días y de repente te contesta como barbaridad y tú dices, ¿en serio la gente cree esto? Sí, es como lo que ocurrió también en torno al proyecto constitucional, bueno, con todos los pequeños detalles y problemas también que hubo dentro de los mismos constituyentes, entonces todo se banalizó tanto que llega un punto que la gente está hastiada, no hay solución inmediata y es mucho más digerible tomar un discurso de odio o simplista o primitivista en torno a los movimientos de derechos. Y con la feminista ha pasado eso, pues, y por eso también nosotras tenemos que repensar la forma en que llegamos a la gente, no solo derribando mitos, sino que haciendo alusión a los avances que han ocurrido. Por eso te decía, de repente es más estratégico quizás de nuestra parte hablar menos de conceptos que han sido mal explicados por mucho rato, que quizás apelar a estos avances históricos que se han tenido. O sea, este voto no fue porque salieron 10 mujeres con un cartel o se compró o fue algo lo más conveniente en ese momento, no. Hubo una lucha detrás, fue progresivo, mujeres quizás vivieron persecución, bueno, en otras partes del mundo hay hitos históricos en donde las mujeres por rebelarse en sus ámbitos laborales mueren quemadas dentro de una fábrica, que es lo que también da origen al 8 de marzo. Entonces, creo que como cualquier avance en materia de derechos, hay héroes anónimos y hay una historia que viene aquí detrás de nosotras y de eso hay que estar hablando quizás, no caer en el juego de elitizar también el movimiento, porque uno entiende el aspecto técnico desde sus profesiones, desde sus áreas, pero hay que darle el valor real, lo que significa también feminismo, que, como te decía adelante, es también el quehacer diario entre mujeres que se ayudan, que se sostienen, las redes de apoyo, etcétera, y las formas en las que resisten desde sus interseccionalidades, desde las diferentes violencias que a unas les ha pesado más, otras no, hay otras que nunca vamos a vivir quizás. Entonces, en esa dimensión más amplia hay que hablar, acercarse de otras maneras.
Sí, bueno, el otro día vi que va para un tema más largo en todo caso, pero no quiero dejar de decirlo de que escuché, o no sé si era una publicación que tenía que ver que, pero era una frase muy corta que decía, hablar en lenguaje académico también es violento. Y creo que Sí. eso, o sea, lo que dices tú, dentro de las distintas profesiones, obviamente que si hay una preparación, lo vamos a entender, pero hay otras personas que no tienen la posibilidad de llegar a esos conceptos y creo que esto está muy importante lo que estamos hablando de dejar un poco de lado, no olvidarlos, pero sí tratar de buscar una nueva estrategia de cómo llegar a la gente, no con un concepto que esté ya que lamentablemente ha sido manoseado y manipulado respecto al feminismo y cuál es la lucha que se da. Y acá nuevamente volvemos al tema del trabajo con las bases, el trabajo en los espacios políticos que son de una lucha cotidiana y sobre todo con el contexto que ya deseamos que estamos viviendo en Chile y también con el contexto latinoamericano. O sea, acá todo lo que estamos pendientes de cuáles son las acciones que se vienen, de qué fue lo que pasó en Venezuela, qué es lo que viene, por ejemplo, lamentablemente ahí también vienen amenazas en México. Entonces, estamos como en un contexto bastante complejo a nivel regional en donde la democracia se ve afectada, se ve amenazada y eso intenta como un poco como también mezclarse con otras luchas que veíamos que está relacionado con el tema de esto de la erosión de la democracia en Venezuela, que está tan institucionalizada, pero lo mezclamos con esto otro de la defensa de la libertad. Y, entonces es muy complejo que te vendan como este discurso que nosotras a lo mejor lo podemos comprender un poco más, pero eso es importante también poder reflejarlo en cuáles son acciones reales que pueden ser amenazadoras para la ciudadanía y en particular para las mujeres. O sea, de nuevo, así como cuando se diga muchas veces, pero la frase de Simón de Beauvoir cuando habla de esto de las crisis, que las primeras afectadas son las mujeres, o sea, es algo que no podemos olvidar tampoco y se cruza con todo lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué nos debería preocupar más que todo en este contexto? Creo que ahí igual como que la dejé un poco boteando, pero respecto de cuáles son las amenazas como reales que podemos tener en este contexto nacional e internacional. Mira, yo partiría desde lo micro, algo más local, que era lo que te señalaba en antes, empezar quizás a normalizar las violencias, violencia política, la cancelación, van a ser de las primeras cosas, porque bueno, en algún momento hemos estado, quienes estamos leyendo ahí la noticia, etcétera, nos encontramos con estas ideas como de suprimir la institucionalidad ligada a los temas de género y de defensa de derechos de mujeres. Entonces, ahí hay que verlo desde dos aspectos. O sea, esto tiene que ver netamente con un tema ideológico. También son en el fondo pruebas de lo que le quieren mostrar a la gente, que es como un despropósito, de que no es necesario, de que no es una prioridad, esto de reducir el aparataje público, estatal, perdón. Entonces, en alguna medida, claro, cualquiera de estas cosas que empiecen a ocurrir o cambios evidentes y significativos para la posición nueva del gobierno, eh, vienen a ser los primeros efectos. O sea, yo creo que, y eso es como también un mensaje para la ciudadanía en general. Entonces, va a haber ahí una desafectación quizás también de los temas que competen a las mujeres, que ya está ocurriendo desde hace un tiempo, que te decía a nivel también de redes sociales se nota mucho cuando la gente ya cae en esta violencia por la violencia contra toda ideología que haya sido ridiculizada en las redes sociales o que también no se siente identificada el pleno de la ciudadanía. Y después van a empezar a ocurrir, yo creo, los efectos a nivel regional, que eso es lo complicado, poder ver si Latinoamérica al final se ve inmiscuida en este avance, no sé, desde Estados Unidos o también las políticas internas que van variando. Eh, también el movimiento de inmigración, que obviamente después de crisis políticas se aumenta y hemos estado en un periodo en las últimas décadas donde ya vemos que el avance y el movimiento migratorio ha sido muy grande en Latinoamérica
y todo eso va causando efecto y va agudizando las violencias y también la convulsión social en general frente a la política, porque ya hemos vivido procesos bastante también violentos, como lo fue en su momento el estallido social, y después vimos como este apaciguamiento que viene y ese como rechazo también a la actividad de organización, a la crisis de la participación, que ocurre mucho en las sociedades después de periodos muy convulsos, muy agitados políticamente. Entonces, para el caso del feminismo, yo creo y tengo la plena convicción que va a significar volver a reunirnos, va a ser necesario, yo creo que es algo que se está entendiendo hace rato en los espacios, que va a tener que ocurrir de nuevo, un poder conversar a pesar de las diferencias, porque como en todo movimiento, obviamente no todas pensamos iguales y eso es claro, y eso es hacer política también. Así que creo que pueden ser efectos tanto positivos como negativos. Lamentablemente los positivos que va a ser juntarnos y organizarnos y mostrarle al mundo que también estamos aquí, a lo mejor desde diferentes esferas luchando, sea necesario y se va a necesitar. Y creo que eso va a ser una de las cosas positivas que pueden ocurrir frente a este clima de incertidumbre y de declarado antifeminismo. Bueno, ahí hay que estar atentas. Bueno, ya lo veníamos comentando sobre las amenazas a la democracia, de cuáles que lamentablemente no solamente van a ser a través de armas convencionales, que es lo que se ha dado en otras crisis, crisis de democracias mundiales, sino que se viene ahora sumado a esto de la desinformación, de los ataques a través de redes sociales, de la violencia digital, que es mucho mayor para las mujeres respecto que para los hombres. Y obviamente acá lo que tú decías anteriormente, creo que nuestro foco siempre debe estar en como a modo de resumen, ya dijimos que los conceptos como que estaban un poco muy manoseados, entonces que tenemos que volver a hacer como una estrategia en el sentido de volver a la gente, de poder establecernos de una forma mucho más estratégica, pero siempre pensando en lo importante que es conmemorar, y ahí volvemos de nuevo como a la conmemoración del 8 de enero, sobre las luchas que se han dado anteriormente, y porque no solamente es un ejercicio nostálgico, en el sentido de decir, oh, qué bonita el hito, sino que es una forma de también traer esta lucha que se dio hace muchos años por quienes nos antecedieron, y leer cómo se da eso y cómo se trae hacia el presente, o sea, por ejemplo, sobre todo con el contexto que ya lo hemos mencionado, tú misma has dicho, sobre esta relativización de la violencia, relativización del respeto a los derechos humanos, como el freno de los avances que habíamos ido teniendo en materia de igualdad de género. Creo que para eso igual hay que destacar, por ejemplo, que se haya podido promulgar después de mucho tiempo la ley. La ley marco que nos establece hoy en día, que es la ley contra la violencia, la ley integral. Por su parte, respecto a la ley de garantías de las infancias, también importantísimo tenerla siempre presente, porque creo que es un paraguas que espero que podamos tener y que no nos deje para poder hacer estas diferencias respecto de este discurso de democracia libertaria, que lamentablemente han ganado como adeptos y este apoyo electoral, pero que no necesariamente tiene que traducirse en lo que no podamos permitir en la realidad, en el contexto social. Creo que es importante ahí tener presente que el avance de estos liderazgos, más allá de los resultados electorales, claramente alertan a nuestra ciudadanía. Ay, la Carla, ¿qué le pasó? Se cayó brevemente, pero de todas maneras
pero de todas Ahí sí, maneras, ahí sí, ahí ya, sí, ahí sí. ahí sí, ahí No, sí. bueno, lo que estaba diciendo es que tenemos que estar ahí atentas Sí, respecto de perfecto. tanto de lo que va a pasar en Chile como lo que está pasando con el tema de la presión y la intervención de Estados Unidos, que históricamente, o sea, no es algo que se viene a dar ahora, también ha sido como, hoy, pero ¿cómo ahora? Respecto de temas muy puntuales, que el petróleo en Venezuela, que, no sé, la migración, no, o sea, Estados Unidos ha estado siempre presente en nuestra ala del continente y creo que es importante recurrir nuevamente a hitos históricos anteriores para ver cómo no repetimos como estrategias que lamentablemente no funcionaron en otras épocas, pero sí teniendo presente de cuáles son las capacidades, cuáles son las disputas geopolíticas que se pueden seguir dando y siempre como en miras a la defensa de la democracia. Creo que por ahí va, lo dije muy bonito, así como con palabras, pero creo que De, la idea es traducirlo a que también esto sea un discurso más social, no solamente llegar como con este discurso más academicista que creo que no ha tenido mucha repercusión lamentablemente entre la gente. sí. Sí, pues justamente, bueno, ya lo estábamos diciendo que es importante en tanto el cambio del lenguaje como interiorizar la multiplicidad también de violencias que atraviesan a la sociedad. Entonces, bueno, hay que darle esta dimensión de perspectiva de derecho humano y como bien decías tú, creo que es fundamental para en el fondo levantarse socialmente, el estar recordando las luchas ya no sé si ganadas, porque el pueblo en general se mantiene siempre en lucha. eh, no hemos podido, por ejemplo, desde el movimiento feminista tener derechos en plenitud que hemos perseguido por años, no desconocemos los avances, entonces en ese sentido hay que estar ahí echándole mano a la historia y ahí se me viene otro tema ahí como que se ha repetido a lo largo de la historia, que en el fondo ha sido de algún otro modo ir anulando memoria y para en el fondo como perder esta necesidad de reivindicación que tenemos a veces de las luchas, así como, no sé, en un momento también se banalizó mucho el tema de las familias de detenidos desaparecidos, de las vivencias que hubo de tortura, la negación, que también vino mucho desde el ámbito político, legislativo. Entonces, creo que ahí es importante en toda esfera de periodos de convulsión política, el poder estar hablando de nuestra historia, el poder a partir de estos ejercicios de fomentar igual también el conocimiento en torno a ello, pues entonces, claro, durante años se ha ido anulando discursos, se ha ido anulando memorias, se ha ido anulando procesos políticos y sociales, por ejemplo, también dentro de las aulas, creo que también el contenido en el área de las humanidades es fundamental, el fomentar la crítica y bueno, también creo que no es, eh, no es desconocido pensar que el poco fomento a la lectura también ha sido un factor igual relevante en ese aspecto. Eh, hay que, cuando nos ponemos más quisquillosos, vamos encontrando diferentes actuaciones de parte del fondo del poder para poder separarnos de nuestra propia historia, desafectarnos de nuestros antepasados, como te digo, el poco fomento a la lectura, la menor cantidad de horas en historia, eh, la poca cultura que se transmite a través de televisión abierta, el cambio del paradigma también de futuro que se tiene hoy en día a través de las redes sociales y que nuestros jóvenes están creciendo con ese formato. Eh, y claro, y la contradicción que genera que a pesar del mayor acceso a información que hay y lo inmediato que puede ser, ¿qué es lo que están queriendo ver las personas también a través de redes sociales? ¿Qué es lo que al final en el fondo los satisface o los tiene quizás más distraídos, que los desconecta también de las horas de trabajo,
del estrés económico, de las presiones sociales, etcétera, un montón de cosas. O sea, hay un entramado gigante ahí, incluso lo rodea la salud mental también. Entonces, hay muchas cosas que están confluyendo hoy en día para, para poder hacerle frente a cualquier levantamiento social. Y yo lo estoy viendo porque también entiendo que dentro del mundo en el que uno se mueve se va encontrando con gente que piensa igual. Entonces, en el fondo, ¿a quién les estamos hablando? Y hay un mundo fuera que se escapa de todo esto, de todo nuestro afane o lucha o trabajo territorial que se está haciendo porque la gente no se siente identificada, porque la gente está preocupada de todo lo otro que te nombré recién y además de todas las crisis que se están dando en la esfera pública. Ahí, por ejemplo, está el tema de la salud, la educación pública, la mala el maltrato laboral, la normalización de la violencia dentro de los espacios laborales, la poca protección que existe para las víctimas dentro de la violencia laboral, y aquí hablo de mujeres, hombres, etcétera. Entonces hay muchas crisis generalizadas internas dentro de sus espacios y escenarios que en el fondo van atochando a las personas y achicándote el mundo porque no querís ya, no sé, pues quizás más problemas, tenéis problemas en la casa, entonces la gente llega a un punto de la desafectación que ni siquiera le interesa lo que está ocurriendo en Palestina o que, no sé, desaparezcan dirigentes medioambientales, como decías tú. Hay un desapego al dolor también y eso es como una crisis de humanidad súper heavy, pero está ocurriendo y favorece también todo este clima político. Por algo la elección fue así como ni siquiera reñida, o sea, digámoslo con esas palabras. Nosotros, a pesar de todo el apoyo que pudo haber tenido, no sé, pues Janet Jara en la elección, ya se veía lo que iba a ocurrir. Entonces, se siente en las calles y hay un apaciguamiento ahora después de todo lo que generó la convulsión de la elección. Entonces, también por eso uno está como tan a la expectativa y ahí como bien vamos cuidándonos a qué es lo que ocurra de marzo en adelante. Y ahí va a ser importante estar recordando todos estos avances históricos y todas estas heroínas anónimas y etcétera. Así es súper relevante hablarlo. Sí, obviamente, ¿no? Y toda esta circunstancia que tú acabas de mencionar, o sea, creo que el tema de los derechos sociales, pero bajados al diario vivir de las personas es lo que nosotros tenemos que tener en Exacto. consideración. Yo creo que ya no basta como salir solamente a marchar. En serio, yo me lo he cuestionado harto y creo que creo que el activismo tiene que tener como este vuelco para poder acercarse a la gente y ese, tener más empatía con todo esto que tú dices y que lo hemos venido diciendo con el tema de dónde se sitúa una persona, una mujer, una niña, cuáles son estas circunstancias que la rodean. Por ejemplo, tú mencionabas el tema de salud mental, o sea, por ejemplo, si se trata a alguien por salud mental, se trata como un enfoque, pero ese enfoque que tiene que ver con temas de salud, obviamente, pero si lo viéramos de forma integral, ya esto da para otro, o sea, yo creo que todo lo que hemos dicho acá da para tener como unos 20 podcasts más con cada una de Sí, las la verdad ideas que que sí. hemos sacado. Heavy. Pero, no sé, estaba pensando que en esto, por ejemplo, lo de salud mental y todos los problemas que aquejan a las personas, no puedes verlo como de forma única, solamente problema de salud, sino que está relacionado con el tema de la falta de vivienda digna, con el tema de los espacios laborales violentos, como decías tú, Exacto. con una degradación de la educación pública, como dice la Nati, nuestra compañera que está siguiendo el live. O sea, hay una multiplicidad de factores que Demasiados. hacen que estemos en la situación en la que estamos y creo que ahí ya tenemos al menos estas dos ideas claras de poder centrarnos y traer al presente como las historias, las experiencias pasadas de luchas pasadas, tenerlo como muy presente como banderas de lucha también
rememorando aquello, conmemorando aquello como fue el derecho al voto femenino, que es lo que conmemoramos ayer, pero también teniendo esta mirada mucho más integral de cómo las personas se participan en política y cuáles son las necesidades que hoy en día manifiestan para poder llegarnos con un discurso cercano a eso, sino Exacto. claramente esta unión que podemos tener es una unión ficticia y creo que también da para un tema mucho más largo. Así que de igual te doy las gracias, Totalmente. Carla. O sea, te quedas súper invitada para cualquier otro Sí. de nuestros episodios del podcast que, como ya mencionaba, se transmite por el canal de YouTube también de Cívica Popular, a quienes mandamos un saludo también que nos dan ese espacio. Así que todos los viernes vamos a estar con distintos temas. Estuvimos un poco ahí y todavía un poco como coaptadas por el tema de elecciones y toda la reflexión que se puede dar de aquello, pero la idea es que vayamos como manejando otros temas que están relacionados con esto de ir llegando a la gente desde sus propias necesidades y dejando un poco de lado el rol que nosotras jugamos o pretendemos jugar. Creo que también tiene que ver con un tema de empatía por ahí. Ya, así que muchas Exactamente. gracias, Carla. Ahí Gracias a te ti. dejo como para que cerremos con las últimas palabras. Bueno, sobre todo darte las gracias. Siempre es bueno poder transmitir aquí un poco de energía feminista, de esta empatía que hay que trabajar siempre, que hay que llegar ahí a más gente. Mi llamado igual es como a darle aquí vuelo igual a estos espacios. Creo que es súper relevante, como dije al principio cuando las saludé, que como doble militancia entre lo que hacen regularmente, que obviamente siempre en defensa de los derechos de las mujeres, me refiero a ustedes como abogadas, y por otra parte el poder traer a esos espacios también lo que ustedes recogen y lo que hacen en el territorio y lo que hacemos en los espacios activistas, y estos como diagnósticos son súper, súper, súper relevantes. Creo que hay que estar juntitas igual. Las feministas, además de todo el trabajo que hacemos fuera, tenemos que empezar a hacer intercambio ahí de experiencias. Creo que eso también ayuda a poder ampliar nuestro trabajo y súper, pues súper poder estar aquí, y ojalá siga muchos, muchos capítulos más. Eso, Ya, muchas muchas gracias por gracias. hacerlo, Aprovecho a mandarle Observatorio Mira. saludito igual a quienes se conectaron en algunos momentos. Por ahí vi a la Roma, a la Nati, la Paz. Así que muchas, muchas gracias por Chao, que estén ahí. seguirnos. Chao, Víctor está compañeras. también. Eh, la Betsabe que nos está viendo desde el otro lado del mundo. Así que muchas, muchas gracias y quédense igual pendientes de los capítulos que van a venir. Un abrazo, que estén bien. Un abrazo, chao, que estés bien.